Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres. Gracias por conectarte a nuestra transmisión y por ver y escuchar nuestras predicaciones en las distintas plataformas. Sabemos que lo más valioso para ti es buscar a Dios y por eso queremos invitarte a acompañarnos de manera presencial a nuestras reuniones. Juntos podemos alabarle y aprender de su palabra, fortaleciendo nuestra fe como comunidad. No te pierdas ninguno de nuestros avisos y eventos, siempre preparados de lo mejor para ti. Disfruta este mensaje y que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Sí, vamos a seguir con el mensaje, por favor. Acompáñame en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, por favor. ¿Estamos ahí? Amén, amén. Vamos a leer del 1 al 11 y posteriormente vamos a leer todo ese capítulo, pero vamos a leer primero del 1 al 11. ¿Me sigues con tu vista, por favor? Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis, ¿qué hallarán? Un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Dice: y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, dice, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, dice, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, dice, y los dejaron. Dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, dice, y las tendían por el camino. Dice 9: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿qué decían, hermanos? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien. Dice, dice el 10, dice: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo. Qué interesante es, hermanos, la palabra de Dios. Yo les decía que Jesús, ¿verdad?, vino a traer una forma de pensamiento y una forma de hacer las cosas completamente diferente a lo que el mundo hace, ¿verdad? Yo le decía que Jesús, ¿qué decía? ¿Qué dice Jesús? Vence el mal con el bien, ¿verdad? Ama a los que te hacen mal y todas estas cosas. Pero ¿sabes que lo que está diciendo este pasaje es el cumplimiento de una promesa mesiánica o una profecía mesiánica? Esto lo podemos encontrar en Zacarías 9:9. Por favor, búscalo. Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense cuántos, más de 400 años tienen de diferencia, porque entre Malaquías y Mateo hay 400 años de diferencia. ¿Sí? Más de 400 años hay de diferencia del versículo de Zacarías al cumplimiento de los evangelios, ¿verdad? Entonces, que Jesús entrara en esa entrada triunfal en un pollino, en un asno pequeño, ¿verdad?, pareciera que viene a romper, ¿verdad?, la idea de lo que los judíos querían. Si tú sabes, los judíos estaban clamando por un Mesías, por un libertador. ¿De qué?
La pregunta es, ¿de qué querían ser libertados? Bueno, ellos querían ser libertados de Roma, ¿verdad? Sí. De no tener que estar pagando los impuestos, de no estar siendo maltratados por los romanos, de ser libres. Como tal vez ya Dios había en muchas ocasiones levantó jueces, levantó a Moisés, levantó a David y a muchos hombres en el Antiguo Testamento que ellos querían que nuevamente levantara un libertador, que hiciera una guerrilla, ¿verdad? Y los librara de Roma. Amén. Pero en este caso no fue así. El que Jesús entrara en un burrito, ¿verdad? Viene a decirles, no es a su manera, es a lo que el Señor quiere. Si vemos, dice el pasaje, aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. ¿Sí? Tal vez, hermanos, si nosotros hubiésemos estado en este tiempo, tal vez el mismo Jesús se nos hubiera hecho poco, ¿verdad? ¿Cómo que el que nos va a libertar viene en un burrito? ¿Sí? ¿Sabes cuál fue el conflicto con Barrabás y Jesús? ¿Por qué pidieron a Barrabás? No pidieron a Barrabás solamente porque fueran apoyados o impulsados por los fariseos, o porque no, apoyaron la decisión de Barrabás porque tradicionalmente en esas fiestas era tradicional que soltaran a una persona que estaba en la cárcel, ¿verdad? Lo indultaran, ¿verdad? Ahora, en este caso, Barrabás, tal vez a veces lo pintamos como un hombre perverso, ¿verdad? Pero Barrabás para Roma era como un guerrillero, una persona que apoyaba la idea de que Roma no tendría que estar ahí. Entonces, el que el pueblo judío pidiera a Barrabás estaba diciendo, queremos ser libertados a nuestra manera, ¿verdad? Con pleito, con lucha, con guerra, ¿verdad? Y no con la libertad que venía a traer Jesús. Creo, hermanos, que la entrada triunfal, aunque pudiera parecer, ¿qué triunfo tiene entrar en un burrito que no es ni tuyo? ¿Qué triunfo tiene? Bueno, le repito, no es a nuestra manera, es a la manera de Él. ¿Sí? Si bien más adelante, después de este pasaje, leíamos el día miércoles, fíjense cómo primero Jesús entra con un burrito prestado, ¿verdad? Le están adorando, hay alguien que le está reconociendo. Yo te pregunto, ¿tú ya has reconocido que es necesario adorar a Jesús? ¿Ya has entendido la obra en la cruz del Calvario? ¿Ya sabes que tú y yo somos deudores? ¿Sí? ¿O fuimos deudores y Él pagó nuestra deuda? ¿Sí? Porque en ocasiones, hermanos, se nos olvida y vivimos nuestra vida a nuestra manera, ¿verdad? En algún momento le echamos el manto, en algún momento cortamos la rama, pero hoy en adelante pensamos que somos dueños de este mundo y no es así. Tú y yo tenemos que recordar por qué el Señor habla acerca de la Santa Cena. ¿Por qué no nada más la celebraron una vez? ¿Por qué dice, hagan esto en memoria de mí? ¿Por qué? Porque se nos iba a olvidar, ¿sí? Porque en algún momento iba a pasar, ¿sí? Qué interesante es cómo la palabra de Dios, le escuchaba por ahí a alguien que decía, ¿cuánta veracidad tiene la Biblia? ¿Sabes cuánta veracidad tiene la Biblia? Yo te voy a decir que la Biblia tiene más veracidad que los escritos de Confucio, díganme un filósofo griego. No. Platón, Aristóteles. Sí. Tiene más veracidad históricamente la Biblia que sus pensadores. ¿Sí? Tan solo Marcos, ¿sí? Aproximadamente Marcos escribió su evangelio, no recuerdo si son 40 o 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en verdad fue un acontecimiento que marcó la historia, tanto que se fue de boca en boca, en boca, en boca, en boca. ¿Sí? No como un chisme, no, fue como un acto épico, como un acto
que vino a marcar y traer un precedente, un parteaguas en la historia. Yo sé que los libros de historia hoy han borrado el AC y el DC, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Entonces, si los libros de historia, y no digamos, no, es que por eso, porque fuimos colonizados por los españoles, por eso, no tiene que ver con los españoles, tiene que ver con historia. Y si la historia da testimonio de la veracidad de las escrituras, de la veracidad de la existencia de Dios, ¿cuánto no nosotros que hemos creído? ¿Sí? Entonces, decían, Hosana, Hosana, ¿verdad? Que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana? En pocas palabras, ven y sálvanos. Ven y sálvanos. ¿Sí? Este pueblo, hermanos, buscaba un salvador, buscaba un libertador, pero el día que se les ofreció, no les gustó. ¿Cuánta gente algún día tú le has dado un consejo y ese consejo no le gusta? Yo te quiero decir que el consejo que no te gusta es el que necesitas. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando te dice, ¿verdad? Nos dice nuestra esposa, dice algo, mira, a ese esto así. Tal vez a veces preferimos, ¿verdad?, el pleito, la contienda y no entender que no tenemos la razón. En ocasiones, ¿verdad?, igual de esposo a esposa, de esposa a esposo, ¿verdad?, habrá algún consejo, habrá una palabra, ¿verdad? Sí. Y sabemos que tal vez en algún momento nuestra carne, esos consejos o aún no solamente en el matrimonio, son consejos, ¿verdad?, que tal vez ya los conocemos, ¿verdad? Ya sabemos qué tenemos que hacer. Vamos con alguien para ver si nos dice lo que no queremos hacer, que nos diga otra cosa, ¿verdad? Que nos ayude a salir por la tangente. Recuerdo que en algún momento dicen, ¿verdad?, con el pastor Silvestre, que hoy es el director de Centros de Fe, muchos pastores lo buscan para un consejo, ¿verdad? Y los mismos pastores dicen esto, el pastor nos recibió, nos atendió y nos dio el consejo, ¿verdad?, que necesitábamos, ¿sí? Ahora, el consejo que necesitamos no siempre será el más fácil. Por ejemplo, si ha habido un pleito o una situación y el consejo es perdonar, ¿será fácil? Pues tal vez si estás muy enojado y te has dejado llenar de lo que has vivido, sea difícil. Pero si entiendes que esas situaciones no pueden crecer tanto porque pueden eclipsar lo que estás viviendo o aún la propia familia, tienes que ir y buscar resolver las cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué poderoso es lo que el Señor vino a hacer en esta tierra, ¿verdad? Él entra, ¿verdad?, en un burrito, ¿sí?, y viene humilde, ¿verdad? Sí. Él tuvo que ser humilde para hacer su tarea, su trabajo en esta tierra, claro. ¿Qué dice Filipenses? Que despojándose, ¿qué? De su divinidad, tomando forma de ¿qué? Hecho semejante a ¿qué? A los hombres. Se humilló hasta lo más bajo para venir y morir en la cruz por ti y por mí, ¿sí? Hoy estamos hablando de la entrada triunfal, y la entrada triunfal nos tiene que hacer reconocer que tú y yo tenemos que tener siempre una adoración genuina. Diga conmigo, adoración genuina. Que no sale del corazón, no es genuina. ¿Sí? No es genuina. Una adoración que no te da esa paz, esa calma, pero también ese gozo, esa alegría de cantarle, de adorarle, no es genuina. ¿Sí? Porque la música por sí sola crea una emoción, ¿verdad? Sí. Crea una emoción. Pero la adoración no es emocional, es espiritual. Porque imagínate, el día que tú no te sientas emocionalmente completo, ¿adorarás al Señor? No, ¿verdad? Sí. Te pondrás a escuchar las de Anet Moreno diciendo, un ángel llora, cansado del camino. No, hermanos, la adoración no es un canto, es
lo que nosotros del corazón le podemos decir a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dios no rechaza ¿qué? Un corazón ¿qué? Contrito y humillado. Muy bien, dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como anochecía, se fue a Betania, ¿verdad? ¿Qué es lo que vio Jesús cuando entró al templo? Bueno, lo que vio es lo que vino a romper. Lo que vio es lo que vino a exhibir. Lo que vio es lo que vino a enseñar que no era lo correcto. Ya lo hizo de una manera cuando entra en un pollino y no entra con un ejército y con un carro de a caballo, ¿verdad? No dijo, ¡a la victoria! No dijo eso. Entró humildemente y las personas que estaban ahí, ¿verdad?, dieron testimonio de que era el Mesías, el ungido, aquel que venía a libertar, ¿verdad? Ahora, al siguiente día, antes de ir al templo, dijo esto. Al siguiente, dice así la lectura. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Dice, pero cuando llegó a ella, ¿qué pasó, hermanos? No halló, sino ¿qué? ¿Qué no halló? Sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Bueno, leíamos ese mismo pasaje en el libro de Mateo 21, ¿verdad? Y dice que la higuera, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a la higuera, hermanos? Sepan, hermanos, que todo este versículo hay un contexto, y es lo que Jesús viene a hacer para el pueblo de Israel, ¿sí? Si bien dijimos que en la entrada triunfal viene un Jesús que a libertar, ¿verdad? Y cuando hablamos de libertar, tal vez sea necesario romper ¿qué? Romper cadenas, ¿verdad? Romper muros, fortalezas, ¿verdad? Sí, ataduras. Ahora, lo segundo que nos está enseñando la lectura es que, ¿sabes? Pareciera que es una simple higuera, que Jesús tuvo un enojo o un berrinche porque no le dio un higo, ¿verdad? Pero no es ahí. Lo estudiamos el día miércoles. La higuera, ¿sabes a quién representa? En la Biblia representa al pueblo de Israel, ¿sí? La higuera es Israel, ¿sí? Así como Jesús o como Dios en su palabra le ha hablado a Israel con mucho cariño, hay una expresión que se dice en los profetas, Jesurum, que es una palabra de amor y de cariño para Israel. Bueno, en esta ocasión le dice que es como una higuera estéril, ¿sí? Como una higuera que no tiene fruto, que vino con ellos, ¿verdad? Vino a la higuera y ¿qué vio? ¿Cuántos conocen las higueras? ¿Sí? Comúnmente la higuera tiene una hoja como una mano muy grande, ¿verdad? Muy frondosa, ¿sí? ¿Cuántos les gustan los higos? ¿Sí? Los que no les gustan los higos son a los chavitos, ¿verdad? No los conocen, ¿sí? Entre más negro esté el higo, ¿qué sabe? Más dulce, ¿verdad? Sí. Algunos nada más los arrancan para que la lechita que saque el higo, ¿verdad? No, tiene que estar maduro, ¿verdad? Ahora, en este caso, le decía, no fue un enojo de decir, no pude comer algo, sino es el enojo por el cual el pueblo de Israel, o en este tiempo los judíos, ¿verdad?, no reconocían las cosas espirituales, no entendían y estaban afanados, ¿qué? En una adoración falsa. Ya, si tú has leído después de la higuera estéril, habla acerca de la purificación del templo. Y ahí se echa, ahora sí que un tirito el Señor Jesús con los que están allá adentro, ¿sí? Pero seguimos con la higuera. Entonces dice que la higuera, ¿verdad?, va y no haya fruto en ella, ¿y qué hace? La maldice, ¿sí?
Y decíamos el día miércoles, qué tremendo es que nuestra fe no tenga obras. Si nuestra fe no tiene obras, ¿qué puede ser? ¿Una fe qué? Yo le voy a decir, una fe maldecida. Si se escucha tal vez diga, ay, maldecida, ¿cómo? Bueno, si está muerta, está frita, está maldita. ¿Sí? Entonces, si nuestra fe no nos impulsa a ser mejores, tenemos que ponernos a pensar, ¿acaso nosotros seremos la higuera? Porque, ¿sabes? Yo también les decía el día miércoles, leíamos también el pasaje al final de la higuera estéril donde Jesús habla de una parábola y dice que vino el dueño de la vid y vio una higuera, ¿verdad? En medio de la vid y vio que no tenía fruto. ¿Y qué le dijo al labrador? Córtala y échala al fuego, porque está inutilizando la tierra. Pero vino el labrador y que dijo, no, dale chance. Deja que yo la pode, la alimente, la nutra. Y si en un año no da fruto, bueno, ya la cortamos. Esa es otra interpretación de la higuera, donde eso habla acerca de lo que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros, para que nuestra fe y nuestros frutos no estén muertos. ¿Sí? Entonces, qué tremendo es que así como se le protege, así como se le cuida a Israel, así como hoy se le ha mantenido de pie ante toda la guerra y todo lo que está pasando, ¿verdad? Le repito, yo no soy fan de la guerra ni estoy a favor de la guerra, al contrario, creo que la gente que atraviesa la guerra sufre mucho. ¿Sí? Y tú y yo tendríamos que agradecerle a Dios porque no hemos pasado por una guerra. ¿Sí? Tenemos que agradecer a Dios. ¿Sí? ¿Has visto algún día un video de la guerra? Personas sin extremidades, personas que han perdido a su familia. Ahora hago un paréntesis acerca de esto. Hoy la situación que ha habido en Medio Oriente de Estados Unidos, Israel y ¿cómo se llama el otro país? ¿Irak o Irán? Irán, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es entonces? Irak. Irán, muy bien. Sí, entonces, yo le repito, no estoy a favor de la guerra ni de ningún país, ¿verdad? Solamente oramos por Israel. Pero este país que se atacó, que se está buscando, los gobernantes o los que mueven ese país no son víctimas, también son tremendos, ¿verdad? No estoy a favor de Estados Unidos, no, pero en la guerra nadie es víctima, solamente aquellos que no están en el ejército, ¿verdad? Todos los demás no son víctimas, ¿verdad? Si solo los inocentes, los niños son víctimas, las mujeres son víctimas, los adultos mayores son víctimas, y a veces hasta hombres son víctimas, ¿verdad? Pero bueno, regreso acá, ¿verdad? Eso ya, no vamos a hablar cosas bélicas ahorita. Amén. Entonces, les decía, Israel, por más que se le ha cuidado y se le ha valorado hasta este año, también a Israel se le juzga duro, ¿verdad? Le decíamos el día miércoles, ¿qué le dijo? ¿Con qué compara a Israel a Dios con el profeta Oseas? ¿Con qué lo compara? ¿Con qué lo compara? ¿Con qué se compara a Israel en el libro del profeta Oseas? Yo les digo, con una ramera, con una mujer de la calle, que va y Dios le dice a Oseas, Oseas, ve y cásate con esa mujer. ¿Y qué dice Oseas? Yo, que ni mujer he tocado, yo, dirían por ahí que soy virgen, ¿cómo voy a ir a hacer eso? Ve y hazlo, porque tengo una palabra. Bueno, Oseas obediente va y lo hace, ¿verdad? Se casa, la compra, se casa con esta mujer, y esta mujer ¿qué hace? Se vuelve a ir. ¿Sí? ¿Y qué le dice Oseas? ¿Qué le dice Dios a Oseas? ¿Qué le dijo? Ve por ella. Otra vez. Ve por ella. Ahora, lo importante no es lo que hizo Oseas. Lo importante es la enseñanza que Dios estaba diciendo, que así como se comporta Israel, que va tras dioses ajenos, que así que Israel hace un adulterio espiritual, así como Israel se va
ante otras tradiciones, ante los Baales, ¿verdad? Aún así, Dios está dispuesto a volverlos a comprar. Ahora, eso es para Israel. Para ti y para mí, sabemos que Jesús vino a comprarnos a precio de sangre, ¿verdad? Sí, Jesús nos vino a comprar. Ahora, qué tremendo es, hermanos, que bueno, ya hablamos acerca de la higuera. ¿Y qué le dijo a la higuera? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos y obviamente se preguntaron, ¿quién es este? ¿O qué autoridad? ¿O por qué la secó? ¿Qué malo le hizo la higuera? ¿Verdad? Pero obviamente representa algo espiritual. Ahora, ¿por qué representa algo espiritual? Jesús, desde que llegó y fue al templo y luego se fue a recostar y vino el siguiente día, él ya venía encendido. Y encendido me refiero a con ese celo de Dios, con ese fuego de Dios, al decir, ¿cómo es posible que permítanme, le falta gasolina al carro? ¿Cómo es posible que en mi casa o en el lugar donde debe ser lo más espiritual, ¿cómo era? ¿Una casa de qué? ¿Cómo era un qué? Un mercado. Vamos a leerlo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían las mesas, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie se atravesase el templo llevando utensilio alguno. Dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de qué? Por todas las naciones, mas vosotros la habéis ¿qué? ¿Hecho qué? Cueva de ladrones. Ay, Dios. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque les había tirado el negocio, hermanos, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Jesús viene a romper la idea que tenían acerca de un libertador cuando entra. Jesús viene a hacer reconocer que el pueblo de Israel no da frutos, por tanto puede ser maldecido. Tercero, Jesús viene a enseñarnos que la adoración necesita ser genuina. ¿Por qué esto de las mesas? Porque tradicionalmente, si tú has leído el Antiguo Testamento, para ir a Jerusalén a ofrecer ofrendas, para dar adoración a Dios, se llevaban ¿qué? Se llevaban palomas, se llevaban ciertos utensilios que desde casa, ¿qué hacían? Preparaban. Uno puede decir, ay, pastores, hay que ser pragmáticos, prácticos. Lo compraban ahí y rápido lo daban. A Jesús no quiere eso. A Jesús no lo vamos a engañar. Lo que Jesús quiere, porque sabes que en la Biblia, recuerdo yo les decía predicaciones que me han marcado y que he escuchado y que me las tengo aquí en la cabeza. Una predicación, ¿verdad? Que un predicador muy apasionado que lo escuchamos hace años, que se llamaba Espíritu de Fingimiento. Finjo que hago las cosas, pero no las hago. Finjo que busco a Dios, pero no lo busco. ¿Por qué? ¿Y por qué decía este predicador esto? Decía, hermanos, dice en los reyes, muchos reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero dice, pero lugares altos no se quitaban. ¿Se han leído eso o no? ¿Se han leído la Biblia o no, hermanos? ¿Sí? Por favor, lea su Biblia. Dice el pasaje, el rey tal de tal nombre hizo estas cosas, hizo aquello, o no hizo nada, ¿verdad? Pero hizo esto y dice, hizo ciertas cosas, pero dice la frase en los reyes, pero los lugares altos no se quitaron. Bueno, esa expresión, para aquellos que no lo recuerden o no lo sepan, es que los lugares de adoración a otros dioses no se quitaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que abajo en el pueblo buscaban o proclamaban a Dios, pero en lo íntimo eran falsos, ¿sí? Alguna vez les dije que vi por ahí un video que
le preguntaban a un judío acerca de ese pasaje y le decían, ¿por qué ustedes dejaban a Dios y se iban a esos lugares altos? Y el judío dijo, no dejábamos a Dios. Lo que pasa es que en esos lugares altos era, en otras palabras, era ir como a un lugar de prostitución. Porque en esos lugares altos, ¿se han escuchado cómo se llamaba una diosa de los filisteos, los amorreos y todos esos? Astarot, Acera, diosas de la fertilidad o de la sexualidad, ¿sí? En los cuales los hombres del pueblo de Dios, ¿verdad?, dejaban a Dios abajo, se iban a los lugares altos y hacían lo indebido, ¿sí? A eso nos referimos con un espíritu de fingimiento. En este caso, también en las mesas, también cuando Jesús entra en el templo y ve que en vez de ser un lugar de adoración, de oración, están cambiando las monedas, están moviendo quién da más, quién da menos. Imagínate, yo te la doy más barata la paloma, mijo. ¿Verdad? Pásele rey, pásele reina, pásele güerita. Mira, yo tengo mejor el dólar aquí, pásale. Para que no te tardes aquí adorando al Señor, no te tardes y regreses pronto a casa. Imagínate, ¿sí? ¿Tú pudieras adorar a Dios así? ¿Sí? Tan solo venir a la iglesia, voy a poner ahorita el ejemplo, venir a la iglesia y escuchar un ruido fuera de lo común, te saca del canal, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Te saca del canal. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia o venir y aprender de la palabra de Dios, necesitas estar tranquilo, ¿sí? Dices, no, algunos dicen, es que Dios está en todo lugar y lo podemos buscar en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar, pero la iglesia es un lugar que se prepara durante toda la semana para que tú vengas el domingo y te sientes y escuches. Ahora que vienen a varios bebés por ahí y unos que andan ya por aquí, pensamos, mi esposa y yo, tenemos que preparar un lugar donde las mamás estén con los niños escuchando la predicación, ¿verdad? Porque a veces hemos visto en otros lugares que hay esos lugares de mamás, ¿verdad? Y luego hasta los papás quieren estar ahí, santo. Prohibido. Es un lugar privado para mamás, ahora hermanas también. El día que lo tengamos, Padre no deja la prédica. No, que fíjate, manita, que no sé qué, y ahí va. También se puede un momento platicar, pero sobre todo lo principal es escuchar a Dios, ¿sí? Tal vez también pongamos ahí pantalla para que escuchen la predicación, la vean, ¿verdad? Vamos para allá. Entonces, le decía, imagínate si en algún momento estamos aquí y de repente el abanico se empieza a mover así, taca, 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 dices, me va a cortar la cabeza. No. Se pierde. Tan solo cuando hemos prendido estos abanicos que están aquí al frente, se escucha ya algo. Bueno, yo como predicador tengo que mentalizarme que eso es extra, ¿sí? Ha pasado en algún momento que ha habido ruido por uno de los pequeños. Yo entiendo, ¿sí? Pero también es necesario entender que tenemos que seguir, que tenemos que buscar la manera de traer paz al corazón del pequeñito, ¿verdad? Sí, y seguir con el mensaje. Amén. Pocos dijeron amén. Entonces, no consentía que nadie atravesara. Leíamos el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando ¿qué? Utensilio alguno. Si me ayuda, Seriel, por favor. Creo, hermanos, que en algún momento nosotros podemos poner cosas delante de nosotros que creamos que le pueden agradar a Dios. Por ejemplo, habrá personas que dicen, yo he logrado estas cosas, Dios, y mira cuánto he hecho. A Dios no lo vamos a apantallar. Algunos dirán, ¿cuánto he dado este domingo de ofrenda? Aleluya, gloria a Dios. Tampoco.
¿sí? Algunos dirán, mira, Señor, no falté ningún domingo al culto, me merezco algo, Señor. Qué bueno que venís al culto, ¿sí? Pero creo, hermanos, que estos versículos que estamos leyendo nos enseñan a quitar todo lo que está delante de nosotros para ser genuinos delante de Dios, ¿sí? Porque me puse a pensar yo leyendo este versículo cuando dice que Jesús no permitía que nadie pasara con una cosa, con algo en las manos. Y me puse a pensar, ¿acaso Jesús sí permitía que la gente pasara sin nada? Interesante pregunta, sí. Ahora, si sí permitía que la gente pasara sin nada, quiere decir que los dejaba pasar porque Él quiere que adoren sin nada y no porque traigan algo en las manos, sin nada que refleje una adoración, sino la que viene de acá, sí. Porque el mejor instrumento para adorar a Dios no tiene que ver con algo musical, tiene que ver con ¿qué? Con el corazón, sí, con el corazón. La música cristiana, hermanos, hay de diferentes géneros que se pueden escuchar. Algunos se pueden disfrutar en el carro, en la casa, ¿verdad? Sí. Pero algunos dentro de la iglesia, cantos de iglesia le llamamos, cantos congregacionales, ¿verdad? Pero la adoración, hermanos, no tiene que ver con un género musical, ¿sí? Tiene que ver con una disposición del corazón, ¿sí? Recuerdo que hace tiempo entonábamos una canción que decía: arrojaré mis coronas delante de Él, ¿sí? Arrojaré mis coronas delante. Cuando habla acerca de que el Señor nos dará coronas y galardones, ¿sí has leído eso? Sí, coronas y galardones, ¿sí? Ahora, lo que tú en algún momento puedes haber logrado en esta tierra no te sea impedimento para adorar a Jesús. Ahora, lo que no has logrado en esta tierra no te sea impedimento para adorar a Jesús, ¿sí? Los miedos, los temores, las penas, las inseguridades, el orgullo, la vanidad, lo que pueda hacer hablando interiormente, no te sea obstáculo para adorar a Jesús. Los pendientes, los afanes, los pagos, las compras, las deudas, la renta, el gasto, los impuestos, si subió o bajó el dólar, no te sea impedimento para adorar a Jesús. Porque si tú antepones tu adoración a Jesús por algún factor, tú estás perdiendo y el enemigo está ganando. Pero si entendemos tú y yo que el venir al Señor es venir con un corazón sincero, tal vez, ¿por qué no nos atrevemos a decirle al Señor: Señor, quita las mesas que hay en mi vida que no me dejan buscarte genuinamente? Quita las mesas de, no sé, yo no estoy diciendo que las mesas tú tengas palomas y tengas dinero, no, pero tal vez tengas mucho cansancio, preocupaciones, angustias, pendientes, la familia, los hijos, que estés tan afanado que no veas el valor de poder adorar al Señor, que tu nivel de prioridades sean otras cosas que entender que debes de, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Decía el comercial de un chocolate, como que respira y cómete un sneaker, ¿verdad? Dice por ahí. Dice como que las situaciones le hacen ser una persona diferente y la persona se come un chocolate y vuelve a ser el mismo. Bueno, yo eso no le estoy haciendo comercial al chocolate. Lo que quiero decirte es que muchas cosas en este mundo nos hacen ser personas que no somos. Sí. Y que si no empiezas a adorar al Señor, no vas a poder volver a ser la persona que Dios quiere que seas. Este mundo te quiere cambiar, este mundo te quiere transformar, este mundo te quiere convencer de las cosas que Dios no dice. Sí. Este mundo te quiere decir que grande es tu sufrimiento,
que te han lastimado mucho, que han herido mucho, que lo que estás viviendo es insoportable. Esta generación busca ser entendida, ¿verdad? Tanto que aún hasta están pidiendo quitarse la vida. Sí. Que por ahí he visto que ha sido, mi esposa me comentaba de una situación de eutanasia. Sí. Este mundo quiere resaltar todo lo malo que puede haber pasado en tu vida. Por algo el Señor dice: nazcan de nuevo. No te dice aguántate. No, dice nace de nuevo. Aguántate, aguanta el sufrimiento. No, dice te voy a dar un corazón nuevo. ¿No dice así? Sí. No dice los cargados, cansados, trabajados, fastidiados y todo lo que termine en eso, vengan a mí y yo los haré descansar. Podemos decir que en este mundo puede haber mucho dolor, puede haber mucho sufrimiento, puede haber muchas angustias, pueden haber situaciones reales que podemos estar viviendo, maltrato, abusos, muchas cosas, sí, porque es un mundo maldecido, sí. Pero por eso dice Jesús: estas cosas os escribo para que en mí, no en nadie más, no en una persona, ¿verdad? Porque habrá personas que su confianza está en alguien del sexo opuesto, ¿verdad? Y el día que no está, hay una perdición, ¿sí? No, dice: estas cosas os escribo para que en mí, no para en el pastor. No te equivoques. No es que si el pastor me ayudara, si el pastor estuviera aquí, no, yo soy uno más como tú, ¿sí? Estas cosas os escribo, dice el Señor, para que en mí tengan paz, ¿sí? No se trata de que Dios no te quiera ayudar. No se trata de que Dios no vea tu sufrimiento. Se trata de que si estás dispuesto a quitar lo que te haces, si estás dispuesto a quitar o a sacar, a derribar lo que te hace sufrir, porque el Señor lo quiere quitar. El Señor lo quiere quitar. ¿Sabes que en el pasaje que leemos de la higuera estéril, no lo hemos leído, lo dice más adelante, pero lo leíamos el miércoles? Primero, la primera cara de la higuera estéril es que fue maldecida. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Y qué feo, ¿verdad? Maldijo a su propio pueblo el Señor. Qué feo. Pero cuando está con sus discípulos les dice algo. Fíjense qué les dice. Lo tenemos también aquí en el pasaje. Dice: y pasando por la mañana vieron que en el mismo 11:20, y pasaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde la raíz. ¿Sí? ¿Desde dónde hay que sacar las cosas que no están bien en nuestra vida? Desde la raíz. Somos seres que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, ¿verdad? Que hay pensamientos en nosotros y que esto engloba algo que se llama alma, y el alma tiene que ver con la mente, ¿verdad? Pero también en nuestro espíritu. Todas las cosas que pasan en nuestra vida vienen de un principio espiritual que van a manifestarse de una manera emocional, sentimental, ¿verdad? Sí. Y en nuestros pensamientos. Pero fíjense qué es lo que Jesús viene a enseñar. Primero, entra por lo triunfal, ¿verdad? Lo victorioso, y les viene a enseñar que no es a su manera. Jesús viene a traer una contracultura, viene a romper lo que has levantado, que has logrado. A Él no le importa eso. No le importa, porque Él quiere algo mejor para ti. ¿Qué has levantado? ¿Sí? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué has logrado? A Dios no lo vas a apantallar. Yo no lo voy a apantallar, ¿sí? Yo hoy sé y confirmo y reafirmo, ¿verdad? Y reconozco que lo que yo he logrado hasta este día no tengo que ver con lo que yo soy.
tiene que ver con lo que Él es en mí. Tiene que ver con lo que es en mí. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Fíjense, Él les cambia el chip a los discípulos y les dice: porque si de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, que dice, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Fíjense cómo el Señor va terminando este capítulo. Posteriormente se preguntan por qué autoridad o por qué nombre hace Jesús esas cosas. Jesús les dice: ¿y el bautismo de Juan de quién fue? ¿De los hombres o de Dios? Si decimos de Dios, ¿por qué no lo hicimos? Si decimos de los hombres, amaban a Juan. Entonces nos van a... Se quedaron callados, ¿sí? Pero qué interesante es eso. Como el mismo Jesús en el mismo capítulo, ¿verdad? ¿Sí? Sé que por algo está escrito así la Biblia, ¿sí? Hay un propósito divino, ¿sí? Por algo el Señor les dice ahora, ¿sí? Si tú que tienes una adoración genuina, que has quitado las mesas de tu vida, porque escucha, yo sé que hay personas que por lo que han pasado en su vida, la gente a veces les es difícil hasta relacionarse. Hay gente que por lo que ha pasado en la vida, por un maltrato, por un abandono, por un desprecio, por una situación, a veces hasta te cuesta convivir con la iglesia. Sí hay congregantes aquí en la iglesia, y no estoy hablando de alguien en específico, ¿sí? Pero sí hay congregantes que por alguna situación no les permite convivir. No sé si sea por el pasado o sea porque no son genuinos, ¿sí? Pero yo te invito a que quites lo que pueda estar delante de ti y vayas y vengas a Jesús. Ponte de pie, por favor.